Nos da muchísimo gusto que estemos aquí para presentar el libro de Darío Escobar. Nos acompañan Michel Blanc-Soubé, es curador independiente e investigador, Dan Cameron, curador independiente, María Minera, crítica e investigadora independiente, y modera José Luis Falconi, profesor de arte y de derechos humanos. Le cedo la palabra, y bueno, por supuesto, Darío Escobar. Le cedo la palabra, nos da muchísimo gusto tener acá la presentación. Gracias. Hemos quedado en que va a comenzar Michelle primero, y luego va a seguir Dan, y luego María, y luego entraremos todos en una conversación. Michelle, comienzas tú. Y luego yo después ya haré unas preguntitas y luego lo haremos al público. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Bueno, armamos la exposición en el Munal con Darío y surgió obviamente el tema de publicación y logré invitar al diseño de este libro mi cómplice de 15 años con quien creo que armé alrededor de 20 libros. Hablo de Fernando Espinosa y empezamos entonces a trabajar el libro. Como los que hacen libro lo saben, reunimos todo el material que podemos reunir, iconográfico, textual, y empezamos a imaginar cómo organizar todo esta cantidad de elementos. Obviamente en complicidad y en estrecha habla con Darío, y reunimos textos, invitamos varios autores, 2 están aquí, bueno, 3 conmigo, y son 6 textos, una cantidad de imagen enorme, y aprovechamos esta publicación para extender la visibilidad de la obra de Darío a muchos trabajos que no estaban en la exposición. La exposición estaba un poco enfocada, más que un poco enfocada, sobre todo su producción relacionada con el barroco, que son más la temporada inicial de su obra de los 90. Y una originalidad de este libro que fue decidida entre Fernando y yo fue de un poco ir al revés del camino habitual de un libro o de los que hicimos antes, en el sentido que uno de los primeros documentos que encontramos después de las introducciones institucionales es el plano de la exposición. Un elemento que generalmente metimos al fin del libro. Después del plano venía vista de la exposición, algo que generalmente también viene después del catálogo de obra. Entonces lo hicimos un poco upside down, la cabeza por abajo. Y hay una bueno, podrían verlo, pero hay muchas como juego de paso de blanco y negro a color, hay muchos cambios de papel y estoy muy orgulloso de haber participado a la elaboración de este libro, y dejo la palabra a los que saben hablar. Dan. Bueno, gracias José, gracias Michelle, bienvenidos todos. Es un gran honor, de verdad, de haber podido participar en el libro y el proyecto con Darío. La publicación de ese libro para mí marca más de 25 años conociendo el trabajo de Darío, pero me costó un tiempo en realmente entender de dónde viene tu visión artística. Me ha ayudado mucho, hace 10 años, a hacer una visita a Darío en Guatemala, y me mostró muchos ejemplares del arte barroco guatemalteco, y también de su colección, de su interés en el arte precolombino también. Y con ese contacto directo con tus fuentes de inspiración, me cambió mi manera de pensar en su trabajo, y luego lo relacionó mucho más con la historia de arte, sobre todo con la historia de arte guatemalteco y la transición de la época barroco hasta la posmodernidad, que en la famosa opinión de Darío es un salto sin parar en la modernidad, en todas las épocas entre medio.
Y por eso estar aquí en México con la exposición en Munal y poder ver directamente los vínculos entre el arte histórico y el arte, las obras de Darío, ha sido, bueno, revelatorio para mí, porque los vínculos son de verdad, son fuertes y son muy visibles. Y creo que el montaje que hizo Michel, bueno, la selección de obra y además el libro, me está ayudando mucho en entender al final los raíces profundos del trabajo de Darío. Y por eso es un placer muy fuerte para mí de poder participar y poder estar con los otros autores y además de poder contribuir un poco a una exposición tan bravo que tiene ahora en Munal, que ha sido extendido un par de veces por la cantidad de gente que siguen llegando a la muestra. Y bueno, para el momento eso sería todo. Quiero pasar la palabra y gracias. Hola a todos, buenas tardes. Darío, muchísimas gracias por invitarme a esta presentación. Yo soy la única que no tengo texto en el libro, entonces escribí algo para no quedarme fuera, pero como la palabra es plata y el silencio oro, voy a hablar poco. Y para no aburrirlos también, voy a jugar un poquito al Me acuerdo de Joe Brainerd. Me acuerdo de que cuando conocí a Darío le conté que mi abuelo era guatemalteco y con mucha pena tuve que confesarle también que no me explicaba por qué, si no era por tonta, seguía sin conocer Guatemala a pesar de que mis raíces se hundían en ese suelo al que tristemente solo había visto en libros. Me acuerdo de que en el texto de Dan Cameron, que está en el libro, él, a su vez, se acuerda de que Darío le dijo, cuando lo visitó hace algunos años, que, y cito, Guatemala es un lugar donde la historia del arte se saltó unos cuantos siglos de transiciones estilísticas y pasó directamente del barroco del Imperio Español a la posmodernidad. Me acuerdo de que eso me hizo pensar, no sé bien por qué, en las cajitas de cerillos de la central que reproducían pinturas de los grandes maestros para acercar el arte europeo a nuestros pobres fumadores. Un Tiziano de 3x5 para encender la cólera, la cultura del proletariado. Me acuerdo también de un artículo de Jorge Ibargüengoitia en el que cuenta de un día de campo al que fue con unos amigos y un pintor francés, Messier Ripois, y en algún momento alguien del grupo metió la mano en el frasco de las aceitunas y una señora que en sus mocedades había sido conocida entre sus íntimos como la Malinche, dijo: este hombre, refiriéndose a Ripois, va a pensar que no conocemos los tenedores. Me acuerdo del día que fui al Munal para volver a ver la exposición de Darío y las salas estaban cerradas porque la Secretaría de Cultura decidió desviar la paga de los custodios a otros asuntos, por ejemplo, puentes perfectamente inútiles, que por una de esas razones carentes por entero de sentido resultan más prioritarias que la justicia. Me acuerdo de que al salir de ahí frustrada, pensé que pues sí, eso es exactamente lo que hacen las izquierdas panfletarias, ser incapaces de lidiar con los fenómenos de la sensibilidad a los que tacha de burgueses, y en consecuencia las familias de los custodios se quedan sin comer. Me acuerdo de que después de dar una charla sobre Duchamp, Darío se me acercó y me dijo que yo había entendido muy bien lo que el francés le hacía a los objetos. Y yo le respondí, o quizás solo lo pensé, mira quién habla. Me acuerdo de que cuando leí el título de la exposición y del libro, me vino a la mente un refrán parecido:
en boca cerrada no entran moscas. La población de moscas en los tiempos de la invención de este proverbio tuvo que haber sido una cosa notable. Y hay otros, lo cual manifiesta una obsesión con la locuacidad y el silencio. Si la boca guardaras, no te sangraras. O aquel, más amenazante aún, de por la boca muere el pez. Me acuerdo de que investigué, pues me dio curiosidad, y resulta que el dicho es alemán. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Me acuerdo de cómo el vasito de McDonald's de Darío, recubierto de oro y flores, me transportó a ese estado de ánimo, porque eso es el barroco, ¿no? Ese estado de ánimo que se fuga, como pensaba Monsiváis, en el artificio fallido, la estética del rompe y rasga y las predilecciones terroríficas en un intento de extraer una experiencia compensatoria, un núcleo de relajo en la pura resignación. Apilar forma sobre forma, como si esa ramificación infinita de la materia pudiera detener la catástrofe. El barroco no ha muerto, es un devenir aeróbico, una propensión al espasmo, querubines en patineta. Me acuerdo de que Monsiváis decía que Verdi había habilitado por su cuenta la gloria que fue Egipto. Pero si eso nos parece poca cosa, hay que reconocer, decía el escritor, y cito, los méritos de la escenografía, un paisaje piramidal funesto en donde insondable como tarjeta postal se desborda la esfinge, en una puesta pirotécnica de Aída en el Palacio de los Deportes. Canta, oh diosa, la gula del espectador. ¿Qué es lo que aquí deslumbra?, se preguntaba Monsiváis. La superproducción, el autodeslumbramiento, lo irrepetible del espectáculo que nos distrae de la obligación de valorar las voces y la música. Aída conmueve porque ya ha conmovido. Y si la estupefacción no se obtiene a las buenas, se obtiene a como dé lugar. Me acuerdo de que cuando vi la obra de Darío de los balones barbudos, pensé que ya la había visto antes en algún lugar, pero no, nunca había tenido la suerte. Pero supongo que algunas obras provocan eso, que sintamos que las conocíamos de toda la vida o que de algún modo las estábamos esperando. Y eso es lo que deslumbra, supongo. Me acuerdo de que José Luis Falconi, en su texto, dice que bajo la broma inicial de la obra de Darío hay un comentario incisivo sobre la vida de los objetos al margen del capitalismo, donde las condiciones materiales son tan extremas que no hay realmente elementos desechables, ni restos que queden atrás, lo que significa que incluso un vaso de papel puede ser sagrado. Fin de cita. El reciclaje, porque no queda de otra, muy distinto al reciclaje altruista y buena onda de los países ricos. El objeto rescatado por la manita de gato, otra expresión fabulosa. Me acuerdo de un fragmento de poema de Javier Palleras que aparece en este libro. Deja de decir quién eres y dedícate al derroche. Queda mucha madrugada y tú debes amanecer. Me acuerdo de que Darío y Palleras le preguntaron a varios artistas qué opinaban del juego de lo superficial por encima de lo real, y muchos coincidieron en que no hay una diferencia clara entre ambas cosas. Yo pienso lo mismo. Me acuerdo de que en ese mismo texto Palleras cuenta que Darío solía preguntarle hace muchos años qué habría sido de ellos si hubieran nacido en un país perfecto. Una incógnita que por aquí nos repetimos siempre. ¿Qué sería de México si en vez de los españoles nos hubieran conquistado los ingleses, los franceses o los holandeses? ¿Dónde estaríamos todos, pues, si nuestros pobres países no fueran pobres? Me acuerdo de que cuando leí la cita de Huxley que usa de epígrafe Falconi en su texto, me reía a carcajadas. Está tomada de una carta y dice así: dile a Dick que estudie la historia de las 5 repúblicas centroamericanas. Son el claro ejemplo de la falacia moderna que presupone que la economía está detrás de todo.
En América Central no hay economía, solo bajas pasiones. No por nada, pensé entonces, la cantante más grande que ha habido nunca de las bajas pasiones, Chabela Vargas, era centroamericana. Me acuerdo de una pregunta que le hizo Julia Buenaventura a sus estudiantes de arte y que recoge aquí en el libro. ¿Cuál es su mayor problema? Les pregunta a ellos. ¿Cuál es su mayor problema hoy en día? Cuenta la autora que una muchacha respondió y, cosa increíble, dejó de mirar su celular por un momento mientras hablaba. Profe, el problema es que todo ya ha sido hecho. Y sí, pero no por ello de pronto puede ocurrir que algo que hemos visto tantas veces como la pintura barroca regrese a nosotros con un aire desenfadado en forma de defensas de coche revueltas o de tripa infinita de ruedas de bicicleta y que por un momento sea totalmente nueva. Me acuerdo de que el abuelo de Darío, que ha de haber sido un tipazo, le daba $1 a cada uno de sus nietos para que cometiera la hazaña, de leer un libro y más aún de ser capaz de resumirlo con gracia. Un método que sin duda hoy reprobarían nuestros educadores más puntillosos, pero que, en el caso de Darío, probó ser la fuente de un placer que continuó intacto a lo largo de su vida y que hoy nos tiene aquí hablando de su obra y todo su trasfondo libresco. Me acuerdo de que ya es tardísimo y mejor aquí le paramos. Gracias. Bueno, después de eso difícil seguir, brillante, felicitaciones. Y no sé cómo hace Darío, pero increíble texto, brillante, buenísimo. Creo que podemos, comenzar una conversación entre todos y luego abrirlo al público. Ahí creo que estamos un grupo de gente maravillosa. Yo quisiera decir un par de palabras, no de comentaristas, sino creo que también es un momento muy lindo, porque el libro de Darío también son, como bien dijo Dan, es una obra que tiene ya casi 25 años, estamos hablando de obras de 25 años, no es poquito. Hace buen rato que esas obras han estado dando vueltas en el imaginario, realmente, y ayer que vi la exhibición, después de haberla visto por fotos, realmente Michelle has hecho un trabajo realmente increíble en la muestra, una muestra muy bonita, y el libro ha quedado realmente estupendo también, notable. Felicitaciones por eso. Y también, bueno, estar aquí en esta presentación es estar con también 25 años de amistades, ¿no? Es decir, estar ahí, sobre todo en México, que es como la casa, creo que de todos los latinoamericanos realmente, también es un momento muy lindo. Amigos de toda la vida y también de caminar aquí con todos. No sé si quisieran abrir, si alguien tiene preguntas para algunos de los aquí presentes. No quiero monopolizar, pero sí me gustaría que Michelle contara un poquito acerca de cómo pensó las salas. Ayer tuvimos la oportunidad, quienes estuvieron en el MUNAL, en la visita guiada, viendo un poco cómo se relacionaban realmente las obras de Darío con el trabajo barroco. Todos los latinoamericanos sabemos que la globalización no comenzó en los 90, sino que la globalización realmente comienza, ¿no? Es decir, con el imperio español, quizás con el imperio portugués, no es decir, previo realmente, no es decir, y que realmente hay una conflation, realmente hay un trabajo realmente doble, un comentario doble en la obra de Darío al mezclar, no es decir, la cultura, digamos, de la, entre comillas, globalización de los finales de los 90, principios de los 2000 en Guatemala, con la cultura barroca, ¿no? Ese vasito de McDonald's ahí tan famoso, ¿no? Pero me gustaría muchísimo que contaras un poco, Michelle, cómo realmente armaste las 5 o 6 salas que hay ahí tan meticulosamente, y cómo eso luego se planteó en el libro, porque hay muchos detalles del libro también. O sea, es decir, el libro es en sí mismo también un objeto muy particular. O sea, tiene unos detalles muy bien logrados.
O sea, también es tener un comercial aquí para que compren el libro después, así que, es decir, tiene también como todo lo que hace Darío, tiene un rasgo objetual el libro en sí mismo, ¿no? Es decir, con las fotos, cómo están tomadas, cómo están diseñadas también. O sea, me gustaría que contaras un poquito. Todos que armaron una exposición de este tipo y en una sede de este resplandor, empezamos al inicio con una ambición enorme y al inicio tenía mucho más salas que las salas que vemos en la exposición. Y poco a poco, por política y por agenda de la institución, se redujo la cantidad de salas y obviamente tuvimos que quitar muchas de las piezas que al inicio pensamos integrar. Pero a final de cuentas, y una vez ahorita que vemos todo el proceso llegar a su término, con Darío nos damos cuenta que al final nos sirvió este tipo de limitación que nos dio la institución porque reducimos la cantidad de obra de Darío a la vista y entonces el asunto o el propósito de la exposición creo que salió más firme y más fuerte por ser más contenido, más concentrado en estas salas. Al inicio tenía la idea de ir hasta piezas, salas con pintura moderna e intervenir en más salas. Y al final se concentró en la colección de pintura virrena que maneja el Munal. Y este hizo también que para el catálogo decidimos de la lista de obras, si te vas en la lista de obras, funciona por sala, integra de misma forma las piezas del Munal y las piezas de Darío en una misma lista de obras, que al final la exposición es también la exposición de las pinturas virrenal de estas salas. Y poco a poco cada pieza que guardamos en la selección de obra de Darío encontró un diálogo formal, pero más allá que formal, con varias pinturas. Por ejemplo, las llantas de bicicletas están colgadas enfrente hay 3 pinturas en esta sala y una de ellas tiene un serpiente al pie de una virgen, ¿no? Entonces ahí la primera donde hay el nube de pelota está enfrente de una nube sagrado con la paloma blanca que nos gustaría que volara más en esta temporada. Y cada pieza poco a poco encontró su lugar. Me enfoqué sobre piezas también poco conocidas de él, como la soja de libro que él sacaba de los libros de la biblioteca familiar, y también crítica de la razón pura de Kant, hecho en polvo, ¿no? Que me acordaba la obra de un artista que para mí es Dios sobre la tierra, bueno, se fue la tierra, que era Dieter Roth, ¿no? Que jugaba a meter toda la obra de Hegel en salchicha. Y entonces sentía este tipo de espíritu iconoclasto también en el cerebro de Un poco Darío. pesada esa salchicha. Era como, no, porque creo que no metió todos los capítulos Dieter, dejó unos por afuera, pero sentía Lo más pesadito. lo que me gusta en este diálogo, confrontación o acercamiento entre la pintura virrenal y la obra de Darío es que obviamente hay una ironía de acercar estas piezas, pero con el nivel de educación que maneja Darío es nunca grosero o provocador, es irónico, humorístico, y al final la mayoría de las piezas de Darío están alrededor de las herramientas de héroe del deporte, de los dioses del estadio de la época que vivimos, y al final de confrontarlo a los dioses de generaciones anteriores me parece un humor muy fino y bastante divertido y que hace reflexionar. Sí. Magnífico. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Gabriela, por favor. Una pregunta para Michel. Si sí. Dieter Roth es Dios, ¿quién es Duchamp? O sea. Yo creo que, no sé, soy más impresionado por
por el camino de Diderot que por el camino de Duchamp. Pero es una opinión muy personal. Y no creo que Diderot debe mucho a Duchamp, por ejemplo. Y todos los artistas no deben todo a Duchamp. Muchos deben, sí, pero Duchamp es la apología del individualismo, ¿no? Antes que nada. Es alguien que apenas estaba incorporado o identificado en un grupo, tomaba su maleta con la expo adentro y se salía, ¿no? Entonces, yo no leí el libro, pero a juzgar por lo que dice María, me gustaría comentar algo y preguntarle algo a Darío directamente. Tú dices que del barroco pasaron ustedes a la posmodernidad. ¿Y qué pasa con Carlos Mérida, por ejemplo? ¿Cómo lo borran de la historia y cómo se perpetúa esta construcción historiográfica que solamente existió modernidad en 3 países que tuvieron vanguardia y lo demás no existió? Y tampoco hubo mujeres ni nada. Entonces, bueno, yo quisiera saber eso. Bueno, para empezar, gracias a todos por venir. Yo sé que una presentación de un libro en medio de todo este torbellino no es fácil, pero respondiendo a tu pregunta, cuando hago este comentario, tenemos que recordar que la carrera de Carlos Mérida se desarrolló en México y Mérida solo mostró en México. Guatemala, en los años 40, básicamente seguía pensando en impresionismo prácticamente 80 años después. Cuando hago este chiste, me parece una manera de pensar un poco en una mentalidad que sigue pensando en un formato muy agrario y sigue proponiendo en las campañas políticas la llegada de la modernidad que nunca ha llegado. Entonces, no estoy haciendo un comentario abiertamente, ¿sabes?, para sellar un libro, sino es simplemente una reflexión y empezar a repensar cómo funcionó la modernidad en Guatemala, a excepción de 4 o 5 edificios que están en el centro histórico y un par de libros impresos que nunca tuvieron mucha difusión. Yo creo que la posmodernidad cuando llega de una forma grande porque el mundo empezó a descubrir Guatemala y empezó a querer entender un poco los orígenes. A esto me refiero. Yo sí tenía una y quería quizás entrarle aquí, creo que María la ha propuesto, pero también un poco ya Michelle lo ha manifestado, y hablar un poco quizás porque ayer me quedó claro, también viendo la exhibición de lo que hizo Michelle, es algo que quizás no se toca mucho en la obra de Darío, pero es clarísimo, y es el humor, la parte del humor, ¿no? Es decir, hay algo muy central, ¿no?, en la obra de muchos artistas, ¿no? Es decir, y en el caso de Darío queda clarísimo, y siempre no se subraya lo suficiente, ¿no? Es decir, y yo creo que tú, Michelle, incluso hay un par de salas donde hay claramente incluso las salas están construidas de una manera con humor, o sea, donde lo que se mueve hay una suerte de construcción humorística de alguna manera, y el texto, bueno, de María también lo deja claro, o sea, ahí hay un par de chistecitos interesantes, ¿no? Y hay el hilo conductor es unas ironías interesantes, y hay un cierto tipo de humor. Yo no sé si podríamos abrir un poquito aquello, ¿no? Es decir, porque creo que puede ser también un hilo conductor, no solamente la obra de Darío, sino también creo que una manera de manifestar, una vez más, un tipo de aproximación hacia una suerte de dispositivo, hacia un tipo, una vez más, de modernidad que nunca llegó, a un tipo de dispositivo, a un tipo de posición crítica con respecto a una relación compleja, una realidad difícil, digamos, ¿no? Es decir, que siempre ha estado más o menos, mejor dicho, si uno no se ríe de esto, pues la cuestión se vuelve un poquito más compleja de lo que uno quisiera, ¿no? Es decir, no sé si podríamos de repente ampliarlo por aquí. No sé si alguien quisiera comenzar. La pregunta me gusta porque en realidad hace unos años leí una frase de Romain Gary, que es un escritor francés que me gusta mucho,
y él decía que el humor era una declaración de dignidad ante la adversidad. Pienso que es muy aplicable ese tema en mi trabajo. El humor es un espacio que siempre ha estado y está como en un territorio, digamos, de sanación, por así decirlo. Y a mí me interesaba mucho trabajar desde ahí, porque al final de cuentas, un hombre es esclavo de lo que habla y dueño de lo que calla. Entonces, en función de esto, a mí siempre me interesó no esa frontalidad, sino una reflexión tal vez más profunda, porque al final de cuentas para mí el arte es devolver la mirada sobre aspectos que nadie tendría enfrente si no fuera a través de este comentario y de esta sutileza. A mí esa frontalidad me parece más que funciona para la literatura y otras cosas, eso es mi opinión, pero creo que el arte tiene espacios de interpretación más amplios y lo más importante, espacios de juego, y creo que una de las cosas que hemos perdido en los últimos años probablemente es esto, el sentido del humor. Yo quisiera comentar un poco de mis comentarios anteriores, porque realmente creo que la diferencia entre la obra de Darío y otros artistas trabajando en el modo, digamos, postmoderno, es la importancia de la actualidad guatemalteca en su trabajo. Y hasta el punto en que creo que es difícil entender el trabajo de Darío sin tener algún conocimiento de lo que ha pasado en Guatemala y lo que está pasando hoy en día. Y ese me confuso mucho en mi primer encuentro con tu trabajo, porque yo lo vi en Lima, en la Bienal de Lima, en 95, y era justo en el momento en que, para mí, Jeff Koons se transformó de un artista interesante a un artista sin interés, por varios motivos. Yo perdí mi interés, pero encontrando tus obras, el vaso de papel McDonald's plateado, yo me dio la sensación que ese es un artista que es como siguiendo el ejemplo de los postconceptualistas norteamericanos. Y bueno, necesitaba volver a mi pensamiento tras mi visita contigo, hablando de la política, hablando de la violencia, hablando de la pobreza. Y todos esos temas aparecen en el trabajo, con ironía, con humor, con referencias también a la historia de arte. Pero la actualidad guatemalteca yo siento muy, muy presente en tu trabajo. Y por eso es una forma de utilizar la contextualización del arte para llegar a una definición postmoderna. Sí, mira, la verdad es que yo siempre he definido en pocas líneas mi trabajo y yo creo que mi trabajo es una conversación abierta con la historia del arte universal desde Centroamérica. Eso es algo que siempre me ha interesado y hemos hablado mucho del barroco como un movimiento, como un estilo, como probablemente el primer movimiento globalizante, pero a mí lo que me interesaba del barroco es esta idea de poder esconder las cosas de una manera evidente. Esto fue para mí fundamental. Cuando yo empiezo a trabajar mi primera serie de obras, lo que yo quería proponer con esta serie era prácticamente poner sobre la mesa temas relacionados a la colonización y decir todo sigue igual. 450 años después es exactamente igual. Seguimos teniendo estructuras de pensamiento que están por encima de nosotros, pero probablemente lo más cruel es que en este momento estos formatos colonizadores ni siquiera viven en nuestros países, llegan a nosotros a través de las transnacionales que dirigen y estructuran el pensamiento. Y para mí esas lecturas un poco más agudas eran mucho más interesantes que esa manera de ilustrar la realidad. De hecho, mis amigos en Guatemala son más relacionados a la escritura que a las artes visuales y a partir de ello creo que era interesante profundizar sobre estos pensamientos y jamás estuve interesado en ilustrar sus libros. Yo siempre quise hacer una reflexión más profunda sobre el arte y generar independencia en estos objetos seductores, chistosos, divertidos, pero que pueden cortar como un gilet. No te das cuenta hasta que sangras.
María, ¿quieres agregar algo, Michelle? María. No, pensaba que la cohabitación de estas pinturas de siglos pasados y las obras recientes, bueno, de los 25 años pasados de Dario, nos hace medir el tiempo pasado entre estas dos temporadas. Y al final es como una medición de tiempo, acercar piezas de época así. Hay una sala muy espectacular que es la última, a donde hay todas estas pinturas de milagros y de martirios, y con ahí sí hay un humor, obviamente, de meter bumpers choqueado en el centro, pero que brillan, no sé, pero reflejan todas estas pinturas a donde hay una tortura más en cada pintura. Entonces sí hay muchos como, nos hace medir, pero al final sí como no cambió mucho, cambió los ídolos, la forma de los ídolos, pero en un país que le encanta idolatrar como México, creo que estamos en el asunto. Sí, yo no te quería agregar solamente que creo que la mirada siempre es irónica, ¿no? Y no sarcástica. La diferencia es que la ironía siempre distancia, ¿no? al objeto, ¿no? Es decir, no es más bien una posición en la cual el sarcasmo es más bien sí tiene otro tipo de trabajo. Otra pregunta, estamos aquí entre amigos, que ya están durmiéndose todos aquí, ¿o no? Ahí, una pregunta atrás. Sandra. Así te... Bueno, es una pregunta, es una curiosidad más bien. Bueno, yo pues, conozco tu trabajo y has hablado del juego, de la historia, del barroco, pero me gustaría saber por qué el deporte. O sea, ¿por qué el juego relacionado al deporte? Las pelotas, los bates, etcétera. Bueno, esta es una pregunta muy recurrente. De hecho, la he contestado mucho esta semana. Pero, ¿sabes que en una sociedad como la nuestra, que se divide claramente en dos aspectos, vencedores y derrotados? A mí me gusta el deporte como una metáfora, como una idea del juego. Si te das cuenta, en mi trabajo no hay ni ganadores ni perdedores. Es simplemente el ejercicio de reconfigurar esas normas del juego y llevarla a una perspectiva probablemente lúdica, pero que en el fondo te hace reflexiones más profundas en realidad sobre lo que implican estos estados de reconocimiento social. Al final creo que lo que decía José Luis me interesa muchísimo, porque yo jamás he pensado que mi trabajo parta de un ejercicio de ironía, porque la ironía parte de espacios más complejos de resentimiento o qué sé yo. Yo siempre he pensado que mi trabajo tiene humor, y probablemente un humor involuntario. Yo siento el humor como un ejercicio más próximo, como una necesidad de querer pasar a otra etapa y reflexionar sobre ciertas cosas. Pero bueno, solo es mi percepción, no es la realidad, ¿no? Ahora, también hay una lectura también del deporte, no sé si Darío también, o sea, meto mi cuchara y cualquiera puede interpretar lo que sea, ¿no? Pero si lo puedes poner en términos del barroco, el deporte es la religión actual de la sociedad. No hay santo más santo que el que gana en la Copa del Mundo. No hay, es decir, eso es el LeBron James, como diablos se llamen, no sé ni cómo se llaman, no sé, pero esos, los grandes héroes, los grandes martirios, son los del deporte actual. Entonces, de alguna manera está haciendo una relación clarísima también con esos objetos barrocos que son el deporte. Los bates de béisbol, no sé, son objetos, son reliquias literales. Cuando alguien adquiere una pelota de béisbol, es la pelota de béisbol, no cualquier pelota de béisbol. ¿No? Es decir, es el balón de fútbol, es los botines del jugador que ganó como la cruz de Cristo, ¿no? O sea, es eso, es literalmente una reliquia.
¿no? Entonces creo que también te salió por ahí bien. ¿No? Es decir, excelente. ¿Qué otra pregunta? Se robaron el otro micrófono. Tú que escribiste en el libro, interpretaste la obra de Darío, ¿cuál es el rol de lo indígena en todo este discurso tan eurocéntrico, ¿no? ¿Hay algún espacio para lo indígena, para el pensamiento indígena? Yo no le leí, por eso pregunto. En mi texto, en mi texto la lectura es sobre lo barroco. No había un espacio para lo indígena en esa parte. Ahora, Darío, dale. Gracias. Mira, es difícil no pensar en lo indígena naciendo en un país como Guatemala, donde en el comedor aparece una cesta con tortillas siempre, una manera de recordarte el contexto. A mí siempre me interesó esa parte desde distintas perspectivas, y en mi trabajo especialmente, sobre todo en la pieza que presenté en el 2009 en la Bienal de Venecia, había una manera de conversar abiertamente con una tradición escultórica, como lo era la tradición escultórica de la serpiente emplumada. Esa obra tenía un espacio de reflexión dentro de un espacio de, creo que eran 300 metros cuadrados, donde las piezas se movían y las llantas daban la sensación, sobre todo las sombras, del solsticio de primavera en Chichén Itzá, cuando empieza a formarse un proceso de escultura a partir de su sombra. Cuando me propuse este proyecto, tenía muchas ganas de investigar y de reflexionar sobre una manera de construir escultura, no a partir de un objeto, sino de lo que genera el objeto en el espacio. Y tenía muchas ganas de darle la espalda a todo un pasado barroco, en donde el barroco imita el movimiento. En estas piezas no. En estas piezas, las llantas, que tienen una memoria, las cortas, las estiras, en el camino la llanta regresa a ser llanta y empieza a retorcerse en el espacio y te da una conexión con este espacio prácticamente de investigación sobre las culturas mesoamericanas. Y para mí ha sido muy importante tener estos acercamientos hacia estos formatos estéticos y, por qué no decirlo, de conocimiento. Pero siempre me he acercado con el respeto que merece, no desde una perspectiva de hacer uso de algo de lo que no conozco. ¿Alguna otra pregunta más? A ver, veo tantas manos que no levantadas, que no sé quién dar la palabra. Pero si no hay más preguntas, hemos sido muy respetuosos del tiempo, así que estamos agradecidos de que vamos a estar acá por un ratito más, agradecidos de ¿alguno de ustedes algún comentario? Darío. Bueno, primero les quiero agradecer haber venido, porque insisto que venir a una presentación del libro en medio de una feria donde todo el mundo tiene mucho que ver, que hablar o solo, pienso que es importante pensar en este tipo de formatos, porque estamos en un momento en donde ya nos está generando tanto pensamiento como en otras épocas. Agradezco a todos los panelistas, a Adán y a José Luis por haber tomado un avión y venir acá a esto. María, gracias por tu texto maravilloso. Sobre todo, Michelle, gracias por estos meses de trabajo y de conversación, y fundamentalmente a todos los que fueron parte del diseño del libro, a Turner por imprimirlo y distribuirlo, y sobre todo a la Fundación Televisa, que sin ellos hubiera sido prácticamente imposible imprimir esta conversación, este libro. A Nils, gracias por todo, y a todos los amigos. Y espero que disfruten este libro de la misma forma que nosotros disfrutamos haciéndolo. Ya está, los tienen en el stand de Turner.
cómprenlo. Y a Fernando Y- Espinosa por el increíble Y claro, trabajo y, de y al diseño. maestro que hizo un trabajo fantástico, Fernando. Gracias. I can't stop.